Pues bien, vamos a continuar con la parte de las bases bioquímicas de la degradación. Para esta parte, pues es necesario aclarar que la composición del petróleo resulta ser pues una excelente fuente de carbono y energía para los organismos. La biodegradación de los hidrocarburos puede ocurrir mayoritariamente en condiciones aeróbicas. Sin embargo, también puede ocurrir de manera anaeróbica. Eh, Aunque esta es minoritaria, más no despreciable. Eh, la degradación anaeróbica es mucho más lenta que la aeróbica y ya sea su biodegradación anaeróbica o aeróbica, los microorganismos necesitan un comburente para oxidar a los hidrocarburos. En el caso de la aerobiosis, este carburante o comburante es el oxígeno, mientras que para la anaerobiosis va a ser el nitrato, algunos nitratos, el sulfato o el fierro 3, como podemos ver en la imagen. Cómo es que se dan estos dos procesos, tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Las las ecuaciones de estos procesos va a ser para la degradación aerobia, vamos a tener un sustrato más oxígeno, donde vamos a producir biomasa, más dióxido de carbono, más agua. Mientras que en la degradación anaerobia vamos a tener el sustrato más algún tipo de aceptor de electrones, ya sea el nitrato, sulfatos, el hierro, magnesio, incluso CO2. Vamos a producir biomasa más CO2 más más una eh, ganancia o pérdida en el estado de oxidación de nuestros vectores de electrones. Más bien sería un cambio en el estado de oxidación. Para continuar, vamos a ver la degradación de los hidrocarburos alifáticos mediante aerobiosis, en la cual la degradación de los hidrocarburos alifáticos saturados es un proceso que ocurre preferentemente en condiciones de aerobiosis. La ruta consiste en la oxidación del grupo metilo terminal hasta carboxilo, convirtiendo así un compuesto hidrofóbico en un ácido graso que se puede asimilar por beta oxidación. La oxidación va a ser de manera secuencial, pasando de metilo a alcohol, aldehído y finalmente a ácido, que queda activado en forma de acilcoenzima A. Y el primer paso requiere oxígeno molecular y va a estar catalizado por la alcano oxidasa. No siempre la oxidación inicial va a ocurrir en un carbono terminal de la molécula, y el producto final va a ser acetilcoenzima A. Algunos tipos de organismos que pueden llevar estos tipos de reacciones son del género Nocardia, Pseudomonas y Mycobacterium. En la degradación de los hidrocarburos alifáticos mediante anaerobiosis requiere también de un paso de activación. El oxidante que emplean algunas bacterias anaeróbicas para activar los hidrocarburos suele ser el fumarato. Y una vez activado el alcano, suelen darse una serie de oxidaciones, deshidrataciones e hidrataciones que permiten la utilización del hidrocarburo como fuente de carbono y energía, como se puede ver en el esquema, ¿no? También se puede ver la degradación de hidrocarburos aromáticos, que son compuestos naturales en condiciones. Esta degradación se va a dar en condiciones aeróbicas y pues son componentes del petróleo que se presentan con mayor persistencia en el medio ambiente debido a su estabilidad. Su degradación va a transcurrir mediante los intermediarios del catecol y proto-KT4, que posteriormente van a ser atacados por dioxigenasas, generando intermediarios del ciclo de Krebs como el succinato, el acetilcoenzima A y
el piruvato. Dentro de lo que podemos mencionar es que el petróleo contiene grandes cantidades variables de hidrocarburos aromáticos simples, como son el benceno o el tolueno y los policíclicos, los cuales son algunos de los más tóxicos, y en condiciones anaeróbicas se ha descrito también la activación de aminoácidos aromáticos como el fumarato, al igual que ocurre con los hidrocarburos alifáticos. Bueno, una vez que ya hemos visto las bases bioquímicas y los tipos de tratamiento que podemos utilizar, vamos a ver que existen algunas otras tecnologías que podemos utilizar en la degradación de hidrocarburos, como son el vermicompostaje, compostaje con lombrices, en el cual se han utilizado diversos consorcios con bacterias y lombriz, e inicia féctida en lodos contaminados con queroseno, degradado mediante el consorcio entre el 81 y el 83% del contaminante. Este fue un estudio realizado por Covilan y colaboradores en 2020, donde ponían de manifiesto la eficiencia de otras técnicas para la remoción de hidrocarburos en áreas contaminadas, principalmente en lodos contaminados con queroseno, y tras 12 semanas de monitoreo mostraron que el consorcio bacteriano pues degradaba entre el 81 y el 83% del contaminante. Las lombrices lo hacían entre un 31 y 49%, y la composición entre bacterias y lombrices que tuvieron eficacia era del 85 al 91%. No obstante, también encontraron que las lombrices solamente podían sobrevivir en concentraciones que iban de 5 a 20 gramos por kilogramo de queroseno, ya que las concentraciones mayores, por ejemplo, de 40 a 50 gramos por kilogramo de queroseno, tenían una mortalidad del 100% tras 28 días de ensayo. Algunas otras técnicas que se utilizan para la degradación de hidrocarburos son la destrucción térmica, en donde se aplica calor a un medio sólido para aumentar la volatilización del contaminante; la incineración, que consiste en la combustión de los sólidos contaminados en hornos incineradores; y la pirólisis, en la cual se va a calentar la muestra contaminada en ausencia de oxígeno para volatilizar los hidrocarburos. Otros métodos se han desarrollado para descontaminar fases líquidas, por ejemplo, aguas subterráneas contaminadas y residuales con hidrocarburos. El tratamiento convencional consiste en pasar el residuo peligroso o contaminado a través de un reactor que contiene biomasa, ya sea esta en suspensión o fijada. Y este reactor puede funcionar tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, y el oxígeno se va a ser añadido mediante difusores o mediante aireación superficial, y el residuo de líquido tiene una etapa de pretratamiento que va a consistir en varias fases, como son la homogeneización, la cual va a modular las sobrecargas hidráulicas y las cargas variables de los compuestos orgánicos en un sistema de flujo continuo; el tratamiento químico, la cual va a precipitar los metales tóxicos, aunque también se pueden añadir emulsionantes en esta fase. Cabe destacar que un emulsionante consiste en un compuesto que va a mezclar otros dos compuestos o algún compuesto que no sea miscible. Por ejemplo, podemos mencionar el agua y el aceite. Ahí, al añadir este emulsionante, se van a poder como mezclar. Un emulsionante, es decir, es aquella sustancia que ayuda a la mezcla de sustancias que en general son poco miscibles entre sí, como lo hemos mencionado, como el agua y el aceite. La separación física es otro de los pasos que ocurre, y en este se van a sedimentar los metales precipitados, así como se va a eliminar la materia flotante. Y el acondicionamiento, donde vamos a suministrar nutrientes y vamos a ajustar el pH. Dentro del tratamiento convencional, como se mencionó, podemos utilizar biomasa en suspensión o biomasa fijada. Para el caso de la biomasa en suspensión,
El reactor se encuentra en continua agitación, favoreciendo el contacto entre el sustrato y la biomasa. Y en este proceso el efluente arrastra la biomasa en suspensión desde el reactor biológico hasta el siguiente tanque donde se produce la sedimentación, y la parte de la biomasa sedimentada va a ser devuelta al bioreactor, mientras que la biomasa fijada se basa en la capacidad que presentan algunos organismos para unirse a medios inertes mediante películas adheridas, y en este caso la pérdida de biomasa es mucho menor. Existe el tratamiento de fase de lechada, o que sería como un tipo de bioreactor de lechada. En este se utiliza sobre todo para la descontaminación de fangos, aunque también puede ser utilizada para descontaminar suelos. Como se menciona, es similar al tratamiento convencional, ya que utiliza también un bioreactor, excepto que la biomasa no se va a recircular en este caso, y los sólidos suspendidos son inertes, y los pasos para este tratamiento son la mezcla, la disorción y la biodegradación. Y el cabo a tratar puede ser continuo o discontinuo. Bueno, como hemos platicado, los hidrocarburos pues, han significado pues un gran avance al momento de traer como factor a la economía. Sin embargo, en esta utilización dentro de la industria pues, ha generado varios procesos de contaminación mediante el transporte en barcos petroleros, generando pues, graves daños al ambiente, ya sea mediante los escapes de petróleo a los océanos o los derrames de estos. Un importante evento fue el derrame del Exxon Valdez, el cual ocurrió el 24 de marzo de 1989, y que dio un gran paso quizás a la parte de bioremediación, incluso a definir como lo que es bioremediación. El Exxon Valdez se incrustó en los arrecifes de Brin, cubriendo la bahía de Prince William en Alaska, con aproximadamente 35,000 toneladas de petróleo. Y el derrame causó la pérdida de 2,000 kilómetros de costa, y hasta el momento pues, el ecosistema no se ha recuperado. Para los procesos de limpieza físico-químicos alcanzaron el límite de efectividad, por lo cual se necesitaba una nueva estrategia para poder tratar o tratar de remediar pues, la contaminación que se había dado. Entonces se planteó la idea de utilizar la bioremediación, principalmente la bioestimulación, mediante la adición de nitrógeno y fósforo orgánico. Como primera respuesta al proceso de remediación, se utilizaron skimmer, que son equipos típicos en la recogida de productos petrolíferos vertidos en el agua. Su funcionamiento se basa en la diferencia de la tensión superficial y del peso específico entre los hidrocarburos y el agua, pudiendo bombearse aquellos depósitos para su recogida. Sin embargo, la falta de suficientes medios permitió solamente recoger una pequeña cantidad del crudo. Después se dio una segunda fase en la que las tareas consistían en la retirada de la mayor cantidad posible del crudo vertido en las playas mediante procesos principalmente manuales. Y en algunas zonas también se utilizó el lavado a presión con agua caliente como una alternativa, procurando desplazar los hidrocarburos de nuevo hacia el agua donde eran recogidos por los skimmers. Después se dio con cierto éxito el lavado físico de arenas afectadas. Sin embargo, los equipos empleados producían efectos indeseables en los sedimentos, como la pérdida de la fracción fina y la afección de los ecosistemas. Dentro de los tratamientos que se utilizaron, como ya mencioné, fueron la bioestimulación, y para la biodegradación del hidrocarburo propiciada por los microorganismos autóctonos estimulados mediante el fertilizante oleofílico Inipol EAP22,
que se utilizó a gran escala durante los trabajos. No se utilizó solamente porque era el único suministro, sino por los grandes volúmenes que se necesitaban y ya que estaba garantizado. Algunos de sus componentes son el ácido oleoico, el lauril fosfato, el 2-butosietanol, la urea y agua. Y su función es a través de fase hidrofóbicas, fuentes de fósforo surfactantes y estabilizadores de la emulsión y como fuente de nitrógeno y disolvente. También se utilizó el fertilizante Custombrén, el cual contiene nitrato de amonio, fosfato de calcio y fosfato de amonio. Sus funciones son como fuente de nitrógeno, fuente de fósforo y fuente de nitrógeno y fósforo. La National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA, estimó que después de 3 años, un 50% del total del vertido fue eliminado por biodegradación y fotodegradación. El 14% fue recuperado, el 13% se dio mediante infraestructuras en sedimentos, el 1% se dispersó en el agua y el 20% se volatilizó y el 2% se encuentra en las playas. El coste de la bioremediación fue significativa, ya que 120 gramos de costas era resultado por este método menor que un solo día por lavado. Entonces, pues sí es una técnica barata la utilización de la bioestimulación. Otro de los procesos o eventos importantes de contaminación por parte de hidrocarburos, principalmente del petróleo, fue el derrame del Prestige, el cual ocurrió el 13 de noviembre de 2002, donde el barco petrolero Prestige se hundió frente a la costa da Morte en Galicia, liberando aproximadamente 17,000 toneladas de combustible pesado, cubriendo varios cientos de kilómetros de la costa, con lodos de petróleo. El derrame de petróleo del Prestige estuvo determinado por una mezcla compleja de hidrocarburos, entre los cuales se encontraban hidrocarburos saturados con hidrocarburos saturados en una fracción del 23%, aromáticos del 53% y asfaltenos y resinas en un 24%. La fracción aromática estuvo compuesta principalmente por derivados de naftaleno, fenantreno y alquilo, y la fracción saturada estuvo compuesta por hidrocarburos lineales y cíclicos de longitud variable. Algo importante de mencionar es que los ayudantes o las personas voluntarias en la recogida de estos hidrocarburos en este desastre sufrieron alteraciones en su material genético, según una noticia reportada por El País, que después de ser evaluados 10 años después ya no encontraron estos daños, pero en los primeros años sí encontraron daños en su material genético, así como también en los organismos presentes dentro del ambiente. Y bueno, ¿cómo ocurrió la bioremediación para este desastre? Pues el procedimiento elegido para la limpieza inicial fue la remoción extensiva con asistencia manual y mecánica. Se utilizaron chorros de alta presión para facilitar el desprendimiento del petróleo en las piedras y posteriormente, derivado de la experiencia que ya se tenía con el Exxon Valdez, pues se utilizó también la bioremediación in situ mediante bioestimulación para la eliminación del contaminante mediante poblaciones de microorganismos autóctonos con la capacidad de eliminar estos tipos de contaminantes. Y bueno, pues México no está exento de algunos desastres ambientales de hidrocarburos. En Campeche, México, durante el 1979, principalmente en junio, se dio la perforación del pozo Istop 1, lo que provocó el derrame de 3.3 millones de barriles de petróleo en el océano y
lo que llevó el crudo a zonas costeras de diferentes ciudades de México. Así también tenemos el derrame ocurrido en 1991 durante la Guerra del Golfo, donde la destrucción de los pozos petroleros en Kuwait perdieron alrededor de 900 millones de barriles. Asimismo, uno de los eventos, por así decirlo, recientes fue el Golfo de México, en el Golfo de México durante la perforación de un pozo petrolero de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de British Petroleum, donde una explosión produjo la pérdida de 630 millones de litros de crudo, y después de 10 años los daños aún persisten, ¿no? Tras la evaluación. Y bueno, ¿qué ocurre en un vertido de hidrocarburos en medio acuoso? Pues ocurre una fase de expansión que tiene lugar tanto en la superficie como en la profundidad. En esta fase se produce una gran mortandad de los organismos vivos. También ocurre una fase de estabilización de los contaminantes que puede durar entre 6 meses y un año, dependiendo de la naturaleza de los contaminantes de los ecosistemas y las condiciones meteorológicas. Una fase de reconstitución que es más larga y en climas templados puede durar más de 10 años. Por ello, la importancia de la temperatura y del sitio a tratar. También la fase, el tiempo de duración de una mancha de petróleo va a depender de la proporción de los componentes volátiles que se tenga y de la temperatura del agua. Asimismo, el suelo continental, mediante la degradación natural de un vertido, puede durar más de 20 años si es que no se toman las medidas necesarias. Y pues todo ello tiene una importancia tanto económica como ambiental. Y en los grandes derrames, pues las fracciones de hidrocarburos volátiles se evaporan con rapidez, dejando los componentes alifáticos y aromáticos de cadena más larga para ser atacados por organismos que puedan oxidar parte del petróleo hasta dióxido de carbono. Asimismo, experimentos con radioisótopos han mostrado que el 80% de los hidrocarburos son oxidados entre 6 meses y un año desde el derrame, y los hidrocarburos de cadenas más ramificadas y policíclicas permanecen por más tiempo. En un vertido de hidrocarburos en suelo, el petróleo situado en las capas inferiores del suelo se puede desplazar por 3 mecanismos, como son la difusión hacia las zonas de baja concentración, la advección hacia zonas de menor presión de vapor y la dispersión mecánica. Debido a estos mecanismos, el petróleo puede volatilizarse y escapar a la atmósfera, absorberse en los granos que forman los horizontes más superficiales del suelo o disolverse en el medio acuoso encerrado en los poros. En general, y comparado con el comportamiento de los vertidos en el mar, el petróleo derramado en el suelo tiende a desplazarse verticalmente hasta alcanzar la zona badosa, mientras que en el mar tiende a expandirse horizontalmente. La penetración en el suelo evita la volatilización de las fracciones más ligeras del petróleo y se produce la absorción de algunos hidrocarburos al humus, y ambos factores conducen a una mayor persistencia en tierra que en el mar. En esta figura podemos ver cómo es que se da una pluma típica de hidrocarburos, y pues lo más importante es que los hidrocarburos pueden atravesar el suelo y filtrarse y acumularse en las aguas subterráneas. Y bueno, cabe otro factor que también a tratar, es que dentro de la bioestimulación, las relaciones de carbono, nitrógeno y fósforo van de 100, 10 a 1, de 100, 10 y 1, y también va a depender del residuo. Esto como un dato al momento de biorremediar un vertido, ya sea en agua o en suelo. Y pues eso sería todo, y como conclusión, pues el ser humano pues se ha contaminado gracias a sus actividades
y a la utilización principalmente de derivados del petróleo, diversos suelos, por lo que se debe de investigar nuevas estrategias para tratar de remediar pues, estos daños que ha ocasionado, ¿no? Vemos que existen diferentes organismos que podemos utilizar para bioremediar, así como diferentes estrategias. No solamente nos podemos encajar a uno, sino que dependiendo de los factores como el sitio contaminado, la concentración, podemos elegir alguno de ellos. Dejo la bibliografía y las lecturas recomendadas para si alguien quiere pues, adentrar más en el tema. Y por mi parte sería todo.